Antes de concentrarnos en la clave, dijo Tevin, si me lo permitís, me gustaría deciros algo. Parecía incómodo, como un padre a punto de darles una charla a sus hijos sobre cómo vienen los niños al mundo. Amigos míos, sé que en este viaje no soy más que un invitado, y me siento honrado por ello. Sin embargo, habiendo pasado toda la vida en busca del Grial, creo que es mi deber advertiros de que estáis a punto de internaros en un camino que no tiene marcha atrás, por más peligros que encontréis en él. Miró a Sophie. Señorita Neville, su abuelo le ha entregado este criptes con la esperanza de que mantuviera vivo el secreto del Santo Grial. Sí, y lógicamente usted se sentirá comprometida a seguir ese camino, le lleve a donde le lleve. Sofía sintió, aunque también notaba que una segunda motivación le quemaba por dentro, la verdad sobre mi familia. A pesar de que Landon estaba segura de que la clave no tenía nada que ver con su pasado, Sophie no dejaba de sentir que en aquel misterio había entrelazado algo profundamente personal, como si ese cilindro fabricado por las manos de su abuelo intentara hablar con ella, poner el punto final al vacío que la había rodeado durante todos aquellos años. Su abuelo y otras 3 personas han muerto esta noche, prosiguió Tevin, y lo han hecho para impedir que la iglesia se hiciera con esta clave. Esta noche el Opus Dei ha estado a punto de lograrlo. Supongo que eres consciente de que esto la coloca en una posición de excepcional responsabilidad. Le han entregado un testigo que es como una antorcha, una llama de 2000 años de antigüedad que no podemos permitir que se apague. Esta antorcha no puede caer en malas manos. Hizo una pausa y posó la mirada en la caja de madera. Me doy cuenta de que en este asunto no ha tenido usted elección, señorita Neville, pero teniendo en cuenta todo lo que hay en juego, o asume plenamente su responsabilidad o deberá delegarla en otra persona. Mi abuelo me ha entregado el criptes a mí. Estoy segura de que me creía capaz de hacer frente a esa responsabilidad. Tevin pareció alegrarse al oír aquellas palabras, aunque aún no estaba convencido del todo. Muy bien. Una fuerte determinación es imprescindible. Sin embargo, me pregunto si entiende que descifrar correctamente esta clave no hará sino plantearle un reto mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Querida, imagine por un momento que de pronto tiene en sus manos un mapa que le revela dónde se encuentra el Santo Grial. A partir de entonces estará usted en posesión de una verdad capaz de alterar el rumbo de la historia para siempre. Será usted la custodia de una verdad que el hombre lleva siglos buscando. El individuo que lo logre será objeto de la veneración de muchos y del desprecio de muchos otros. La cuestión es si va a tener usted la suficiente fuerza para llevar a cabo semejante misión. Sophie, no quedó unos, Sophie se quedó unos instantes en silencio. No estoy segura de si esa es una decisión que me corresponda a mí tomar. Tevin arqueó las cejas. Ah, no. Si no le corresponde a quien está en posesión de la clave, ya me diría quién. A la hermandad que ha logrado mantener el secreto durante tanto tiempo. Al priorato, Tevin se muestra escéptico. Ya me dirá cómo. La hermandad ha sido destruida esta noche, descabezada. Como también ha dicho, nunca sabremos si han sido objeto de escuchas o si tenían algún espía infiltrado. Pero el caso es que alguien tuvo acceso a la organización y desveló la identidad de los 4 miembros principales. Yo en este momento no me fiaría de nadie que dijera pertenecer a la hermandad. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Landon. Robert, sabes tan bien como yo que si el priorato ha protegido la verdad durante todos estos años, no ha sido para dejar que acumulara polvo eternamente. Han estado esperando a que llegara el momento propicio para revelar su secreto al mundo, el momento que la humanidad estuviera preparada para asumirlo. ¿Y crees que ese momento ha llegado? Estoy convencido, no puede ser más evidente. Todas las señales históricas así lo sugieren. Y si el prolato no tenía la intención de dar a conocer su verdad, ¿por qué ha atacado la iglesia precisamente ahora? El monje todavía no nos ha revelado sus intenciones, observó Sophie. Las intenciones del monje son las de la iglesia, rebató Tevin. Lo que quieren es destruir unos documentos que ponen al descubierto el gran engaño. Y esta noche la iglesia ha estado más cerca que nunca de lograrlo. Y el priorato ha depositado en usted su confianza, señorita Neville. No hay duda de que la misión de salvar el Santo Grial implica cumplir la voluntad final de la hermandad, que pasa por dar a conocer la verdad al mundo. Landon intervino. Ley, pedirle a Sophie que tome una decisión como esa es poner sobre sus hombros una carga enorme.
teniendo en cuenta que hace apenas una hora que conoce la existencia de los documentos del Sangreal. Tevin suspiró. Si siente que la estoy presionando, acepte mi disculpa, señorita Neville. No niego que siempre he creído que estos documentos debían ser del dominio público, pero esa es una decisión que le corresponde tomar a usted. Lo único que le digo es que es importante que empiece a pensar en lo que va a suceder si logramos descifrar la clave. Caballero, dijo Sophie con voz firme, cito sus palabras, no eres tú quien encuentra el Santo Grial, sino el Santo Grial quien te encuentra a ti. Quiero creer que el Grial me ha encontrado por algún motivo. Así que cuando llegue el momento sabré lo que debo hacer. Los dos la miraron, desconcertados. Bueno, añadió señalando la caja de madera, pasemos entonces al otro tema. En medio de la sala de Chateau-Villet, el teniente Cole contemplaba abatido las brasas de la chimenea. El capitán Fache acababa de llegar y ahora se encontraba en la habitación contigua, gritando órdenes por teléfono, tratando de coordinar el intento fallido de localizar el Range Rover desaparecido. A estas alturas puede estar en cualquier parte, pensó Colin. Había desobedecido las órdenes directas de su superior y había dejado escapar a Landon por segunda vez. Pero al menos la policía científica había localizado un impacto de bala en el suelo, lo que, a falta de otra cosa, corroboraba su justificación para haber entrado en la casa. Con todo, Fache estaba de muy mal humor y a él no se le escapaba que, cuando las cosas se calmaron un poco, habría represalias. Por desgracia, las pistas que estaban acumulando no parecían arrojar luz sobre lo que había sucedido ni sobre las personas implicadas. Quien había alquilado el Audi negro que estaba aparcado junto a la verja lo había hecho con un nombre y un número de tarjeta de créditos falsos, y las huellas que habían encontrado no figuraban en la base de datos de la Interpol. Un agente entró en la sala a toda prisa. ¿Dónde está el capitán Fache? Cole apenas apartó la vista de la chimenea. Está hablando por teléfono. Ya no, exclamó Fache irrumpiendo en la sala. ¿Qué han encontrado? Señor, desde la comisaría acabamos de recibir noticias de André Verne, el del Banco de Depósitos de Zurich. Quiere hablar con usted en privado. Parece que quiere cambiar su declaración. ¿Cómo? Cole levantó la vista. Ahora admite que Landon y Neville han estado en el banco esta noche. Eso ya no lo imaginábamos, dijo Fache. ¿Pero por qué nos ha mentido entonces? Dice que solo hablará con usted, pero está decidido a cooperar plenamente. ¿A cambio de qué? De que no divulguemos el nombre del banco a los medios de comunicación y de que le ayudemos a recuperar algo robado. Parece que Landon y Neville se ha llevado algo de la cuenta de Sanuer. ¿Qué? Exclamó Cole. ¿Cómo? Fache le clavó la mirada a la gente sin pestañear. ¿Y qué es lo que han robado? Verne no ha hecho nada más, pero parece que está dispuesto a lo que sea con tal de recuperarlo. Cole intentó imaginar cómo había podido suceder todo aquello. Tal vez Landon y Sophie habían asaltado a un empleado a punta de pistola. Tal vez habían obligado a Verne a abrir la cuenta de Samuel y a facilitarles la escapada en el furgón blindado. Por factible que fuera, a Cole le costaba imaginar a Sophie metida en algo así. Desde la cocina otro policía llamó a gritos a Fache. Capitán, he pulsado el botón de rellamada del teléfono y me ha salido el aeródromo de Le Bourget. Tengo malas noticias. 30 segundos después Fache ya se disponía a abandonar el Chateau-Villet. Acaba de enterarse de que Tevin tenía un jet privado en el cercado aeródromo de Le Bourget y que el avión había despegado hacía media hora. El empleado del aeropuerto con el que habló por teléfono aseguraba no saber quién viajaba en el aparato ni a dónde se dirigía. Aquella salida no estaba programada y no se le había felicitado ningún plan de vuelo. Por más que se tratara de un aeródromo pequeño, aquello era totalmente ilegal. Fache estaba seguro de que presionando adecuadamente obtendría las respuestas que buscaba. Teniente Cole, ladró Fache dirigiéndose a la puerta. No me queda otro remedio que dejarlo al frente de las pesquisas de la policía científica de la casa. Intente hacer algo bien para variar. Cuando el Jaguar estabilizó su posición y apuntó el morro hacia Inglaterra, Landon sostuvo con mucho cuidado la caja de palisandro, que se había puesto sobre las piernas para protegerla durante el despegue. Ahora, al dejarla sobre la mesa, notó la impaciencia de sus compañeros de viaje. Levantó la tapa y en vez de fijarse en los discos con letras del cripte, se concentró en el pequeño agujero que había en el reverso. Con la ayuda de la punta de un bolígrafo separó la rosa
encastrada en el frente de la tapa y dejó al descubierto el texto escrito en el fondo del hueco que ahora quedaba a la vista. Sub rosa, pensó, con la esperanza de que una mirada renovada a aquellas frases aportaran algo de claridad a su mente. Dedicándole todas sus energías, Landon estudió los extraños caracteres. Tras unos segundos volvió a sentirse invadido por la misma frustración inicial. Ley, no consigo identificarlo. Desde donde Sophie estaba sentada enfrente de él no veía el texto, pero le sorprendía la incapacidad de Landon para identificar el momento de qué lengua se trataba. ¿Acaso mi abuelo conocía un idioma tan secreto que ni siquiera un especialista en simbiología es capaz de identificarlo? Pero pronto se dio cuenta de que no debía sorprenderse por una cosa así. Aquel no era el primer secreto que Jackie Sanuer le había ocultado a su nieta. Delante de Sophie, Ley Tevin ya no podía más. Ansioso por ver el texto, se agitaba en su asiento, echándose hacia adelante e intentando ver por encima del hombro de Landon, que aún estaba inclinada sobre la tapa. No lo sé, susurró Landon con énfasis. Mi primera impresión ha sido que se trataba de una lengua semítica, pero ahora ya no estoy tan seguro. La mayoría de lenguas de raíz semítica recurren a signos diacríticos llamados nicudio, y esta no los tiene. Seguramente será antigua, aventuró Tevin. Nicudio, preguntó Sophie. Tevin no despegaba la vista de la caja. La mayoría de lenguas semíticas no tienen vocales y usan los nicudium, puntitos y guiones que se escriben debajo o dentro de las consonantes para indicar el sonido que las acompaña. Está demostrado históricamente que el nicudium es una aportación relativamente moderna a la lengua. Landon seguía empeñado en descifrar los caracteres. Tal vez se trate de una transliteración sefardí. Tevin no aguantó más. Tal vez, si me dejas. Se arrimó a Landon y movió la caja para poder ver el texto. Sí, Landon conocía sin duda las lenguas antiguas más comunes, griego, latín y las lenguas romances, pero con solo echar un vistazo a aquel escrito, Tevin vio que se trataba de algo más especializado, tal vez una transcripción Rachi o un Stam, con coronas, otro sistema de transcripción de la lengua hebrea. Respiró hondo y se concentró de nuevo en el texto. Estuvo un buen rato sin decir nada. A cada segundo que pasaba su confianza parecía flaquear más y más. Estoy asombradísimo, dijo Landon en un tris de darse por vencido. No se parece a nada que haya visto en mi vida. ¿Me dejáis verlo? Pidió Sophie. Tevin fingió no oírla. Robert, has dicho antes que te parecía que habías visto antes algo parecido, ¿no? Landon parecía humillado. Eso me ha parecido, no sé por qué, pero me resulta familiar. Sir Leigh, insistió Sophie, a la que sin duda no le hacía ninguna gracia que las excluyeran del debate. ¿Podría echarle un vistazo a la caja de mi abuelo? Sí, claro, querida, respondió Tevin acercándosela. Su intención no había sido sonar paternalista, pero lo cierto era que Sophie estaba a años luz de poder resolver nada. Si un miembro de la Academia Británica de Historia y un especialista en simbología licenciado en Harvard no eran capaces siquiera de identificar aquella lengua. Ajá, exclamó Sophie tras examinar el texto durante unos segundos. Tendría que habérmelo imaginado. Tevin y Landon se volvieron al unísono y la miraron atónitos. ¿Imaginado qué? Preguntó Tevin. Sophie se encogió de hombros. Imaginado que esta es la lengua que habría usado mi abuelo. ¿Está diciendo que sabe leer este texto? Aventuró Sir Leigh. Sin ningún problema, respondió Sophie con voz cantarina. Se notaba que aquella situación le divertía considerablemente. Mi abuelo me enseñó esta lengua cuando yo tenía solo 6 años. La domino a la perfección. Se apoyó en la mesa y miró con severidad a su interlocutor. Y francamente, señor, teniendo en cuenta su fidelidad a la corona, me extraña que no la reconozca. Al oír aquellas palabras, Landon cayó de inmediato en la cuenta. Ahora entiendo que me sonará tanto. Hacía unos años Landon había asistido a un acto en el Museo Fogg en Harvard. Bill Gates, el alumno que abandonó los estudios universitarios, volvía como hijo pródigo para donar a la institución una de sus más preciadas adquisiciones, 18 folios de papel que había comprado en una subasta de piezas pertenecientes a la Armand Hammer Estate.
Le habían costado más de 30 millones de dólares. El autor de aquellas páginas no era otro que Leonardo da Vinci. Los 18 folios, conocidos posteriormente como el Código Leicester por su famoso propietario, el conde de Leicester, eran todo lo que quedaba de uno de los cuadernos más fascinantes de Leonardo, que contenía ensayos y dibujos en los que se exponían las avanzadas teorías de su autor en materias como la astronomía, la geología, la arqueología y la hidrología. Lando no iba a olvidar nunca su reacción cuando, tras hacer cola para verlos, se había encontrado frente a aquellos carísimos pergaminos. Qué decepción, aquellas páginas eran ininteligibles, a pesar de su excelente estado de conservación y de estar escritas con una caligrafía impecable. Con tinta carmesí sobre papel crudo, el códice parecía un compendio de garabatos. En un primer momento pensó que no los entendía porque estaban escritos en un italiano arcaico, pero al estudiarlos con más detenimiento constató que no era capaz de identificar ni una sola palabra ni una sola letra. Inténtelo con usted, con esto, señor, le dijo una profesora que estaba a su lado. Le señaló un espejo de mano apoyado en el expositor. Landon lo cogió y trató de leer el texto en el reflejo. Al momento todo se le hizo claro. Su impaciencia por poder leer de primera mano algunas de las ideas de aquel gran pensador era tal que había olvidado que entre los numerosos talentos artísticos del genio estaba su habilidad para escribir al revés, de manera que lo que escribía resultaba prácticamente ininteligible a todo el mundo. Los historiadores aún no se habían puesto de acuerdo sobre si Leonardo recurría a aquella técnica simplemente para entretenerse o para evitar que los demás le robaran las ideas. El caso era que el artista hacía siempre lo que le venía en gana. En su fuero interno, Sophie se alegró al ver que Robe había captado lo que había querido decir. Las primeras palabras puedo leerlas más o menos, dijo Tevin, seguía farfullando. ¿Qué está pasando aquí? Es un texto invertido, precisó Lando. Nos hace falta un espejo. No, rebatió Sophie. Diría que la lámina que forma la base del hueco donde está encastrada la rosa es muy fina. Acercó la caja epalizándolo hasta una luz y empezó a examinar la parte posterior de la tapa. Como su abuelo en realidad no sabía escribir al revés, lo que hacía era escribir de forma normal y luego darle la vuelta al papel y calcar la versión invertida. Al acercar la tapa del haz la luz vio que tenía razón. El haz de luz atravesó la fina lámina de madera y el texto apareció del derecho en el reverso de la tapa, perfectamente legible. Ahora sí lo entiendo perfectamente. En la parte trasera del avión, Remy Legadou hacía esfuerzos por oír lo que decían, pero con el ruido de los motores, la conversación se le hacía inaudible. No le gustaba nada el cariz que estaban tomando los acontecimientos aquella noche. Nada de nada. Miró al monje acurrucado a sus pies, que en aquel momento no se movía lo más mínimo, como si hubiera entrado en un trance de aceptación o estuviera tal vez rezando por su liberación. A 15.000 pies de altura, Robert Lando sentía que el mundo físico se difuminaba y que todos sus pensamientos convergían en el poema invertido de Samuel, visible a trasluz de la tapa de la caja. Palabra sabia antigua, el pergamino abre y mantiene unida a su camada. Lápida por templarios venerada, es la llave, y el atach el camino. Sophie encontró un trozo de papel y lo copió de un tirón. Cuando terminó, los tres lo leyeron por turnos. Era una especie de crucigrama arqueológico, el acertijo cuya solución revelaría cómo abrir el criptes. Landon leyó despacio aquellos versos: palabra sabia, antigua, el pergamino, abre y mantiene unida a su camada. Lápida por templarios venerada, es la llave y el atashbash el camino. Antes siquiera de valorar la antigua contraseña que aquellos versos intentaban revelar, Landon intuyó algo fundamental: la métrica del poema, compuesto por endecasílabos. Lando se había topado a menudo con aquel tipo de pie a lo largo de sus investigaciones sobre las sociedades secretas europeas. La última vez había sido hace apenas un año en los archivos secretos del Vaticano. Durante siglos el endecasílabo había sido el preferido de los literatos más prominentes de todo el mundo.
desde Arquíloco, el poeta de la Grecia clásica, hasta Shakespeare, Milton, Chaucer y Voltaire. Mentes preclaras que optaron por verter sus opiniones sociales en una estructura métrica que para muchos en su época tenía propiedades místicas y cuyas raíces se hundían en el mundo pagano. Es un endecasílabo, exclamó Tevin girándose para mirar a Landon. Landon asintió. Este poema, murmuró Tevin, hace referencia no solo al Grial, sino a los caballeros templarios y a la dispersa familia de María Magdalena. ¿Qué más se puede pedir?